Hola, queridos científicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos toca seguir resolviendo la guía para ingreso a bachillerato. Estamos viendo el tema de historia, específicamente los siglos de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Con todos los temas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las revoluciones burguesas, temas importantes del examen de ingreso a bachillerato. Vamos a resolver las preguntas que se pueden llegar a repetir. Pero si necesitas como tips de estudio, podemos hacerlo de cómo se podría hacer un estudio y no te confíes en las preguntas que puedan venir, sino cómo poder tener una mejor comprensión de los temas si los toca leerlos y así no aprendértelo de memoria, sino más bien entenderlo, comprenderlo y que se te quede como aprendizaje, no solamente cuando llegues al examen lo vacíes y se te olvidó. No, lo importante es que lo comprendas y lo entiendas. Aquí vamos a ver cómo serían las claves para poder resolver esos ejercicios o esas preguntas, ¿no? Recordar lo que estás viendo en secundaria y cómo acordarte de ello. Bueno, vamos a iniciar con nuestra guía y vamos a empezar con ellos, ¿no? Mira, aquí lo vemos. La primera pregunta del tema de la guía dice, ¿fueron características que distinguieron a monarquía absoluta? Recuerda que en Europa va a iniciar la monarquía absoluta y un claro ejemplo de ellos va a ser la monarquía francesa, que incluso uno de sus reyes fue considerado como el rey Sol, porque pues todo dependía de él. Y durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Vamos a ver. El humanismo y el gusto por la belleza y el arte clásico greco-latino, no. Ellos no eran humanistas, sino todo lo contrario. Y el gusto por la belleza, pues sí tenían muchas pinturas, pero no eran humanistas. Entonces, esto lo descartamos. Número dos, la elección de autoridad a través del sufragio popular. No, pues si es absoluta, pues recuerda que no pueden ser considerados ellos a través del sufragio popular. Entonces, no. Número tres, el voto libre y secreto para la sucesión de reyes. No, pues ¿cómo van a ellos a elegir a través del sufragio y el voto libre la sucesión de los reyes? Pues no. El 3 no. Número 4 la concentración de los poderes públicos depositados en la corona. Sí, aquí el rey era el mero mero, es el que se decía que eso tenía que hacer y no había otra cosa que más que pelear. Él se tenía que... Era completamente absolutista y totalitario. Entonces, esta está buena, ¿no? Esta es nuestra buena, la marcamos como buena. Número 5 el derecho divino de los rebeldes y el de empleo de tropas mercenarias. Sí, los reyes creían que ellos tenían el poder divino de atacar a otros estados, incluso conquistarlos. Entonces, esos. Entonces tenemos la que lleve la 4 y la 5, es esta, ¿no? La de, a ver, número 6 los lujos y privilegios de una nobleza parasitaria e improductiva en las cortes, sí, pues sí. Esos los que distinguía a la monarquía absoluta, los lujos y privilegios de una nobleza que vivía del pueblo. Todo lo que producía el pueblo era para ellos, y ellos vivían de los impuestos. Entonces, nuestra opción correcta es la D. Acuérdate, absolutismo, tienen todo el poder, no hay la concentración de los poderes y completamente privilegiados e improductivos. Ejercicio número 2 la concentración de poderes, la administración burocrática del reino, la integración de ejército propio apoyado de tropas mercenarias, el mercado unificado mediante prácticas mercantilistas fueron rasgos generales de... Ok, esta pregunta es como te la podrían redactar. Esa sería un ejemplo de alguna de ellas. Esta te la podrían poner, ¿no? Pero es casi con lo que viene abajo. Uno, y te preguntan, ¿el humanismo resantista? No, pues no tiene nada que ver. ¿La monarquía parlamentaria? Pues no, en esos tiempos no había monarquía parlamentaria. Los estados absolutistas, pues, y la influencia enciclopedista, no, pues eso no tiene nada que ver. Entonces, recuerda, los estados absolutistas, como lo dicen, van a concentrar los poderes en ellos, va a haber una administración burocrática del reino, el reino va a hacer toda la administración del reinado,
Ellos van a tener un ejército propio, pero también apoyado con tropas mercenarias, es decir, gente que se vendía para ser parte del ejército y un mercado unificado. Entonces, estos son los estados absolutistas. Lee el siguiente listado. Ok. Dice, 3. Lee el siguiente listado. La influencia liberal, filosófica y política de la Ilustración. Bueno, es mejor ir a lo que te preguntan. Por el contexto histórico se escribe, se trata de... Perfecto, vamos a ver de qué se trata. La influencia liberal, filosófica y política de la Ilustración. Bueno, a ver, vamos a ver qué no, la revolución industrial. No, pues no. Eso no tiene nada que ver con la influencia filosófica. La revolución francesa, ah, puede ser. La independencia de las 13 colonias, un poco, sí tiene que ver, pero vamos a ver a qué más nos habla, ¿no? Y la invasión Francia-España, no, eso no tiene que ver. Ok, estamos entre esta y esta, ¿no? La Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Dice, crisis económica y financiera del reino. Ok, pues la independencia de las 13 colonias, pues no tiene que ver con la influencia. Vamos a ver. 3. Sequía que arruinó la producción agrícola en 1788. Sí, bueno, aquí como que no sabes qué será eso, qué será parte, ¿no? Pero que más clave, fíjate, organización de los estados generales y surgimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, esto es muy propio de la Revolución Francesa. Número 5. Toma de la Bastilla y Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esto es muy propio de la Revolución Francesa. Y número 6. Golpe de Estado realizado por Napoleón Bonaparte. Es muy de la Revolución Francesa. Entonces, como es la mayoría, pues le pones aquí Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución Francesa, en primer lugar, es que hay una crisis económica financiera del Estado, van en contra del gobierno, van en contra de la monarquía, porque ellos tienen todo, tienen grandes privilegios mientras el pueblo se está muriendo de hambre. La toma de Bastilla, que tiene mucho que ver con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y golpe de Estado realizado por Napoleón. O sea, la Revolución Francesa. Número 4. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Poco antes de estallar la Revolución Francesa, la inconformidad social iba en aumento, sí, porque estaban muriendo de hambre y los ricos estaban muy bien, lo cual constituye una de las causas más graves de dicho acontecimiento. Ante descontento generalizado, el monarca francés, Luis XVI, convocó a los estados generales para proponer alternativas frente a la ruina financiera que atravesaba el reino. ¿Qué sectores asistieron a la asamblea? Ok. Vamos a ver qué nos dice. Los jueces, los jueces presbíteros, no, esos son de los cleros, ¿no? Los jueces, estos no, estos no asistieron, tache. Número 2, la aristocracia francesa, sí, porque recuerda que la aristocracia francesa se va a reunir para poder llegar a un arreglo. Tenemos dos incisos que nos dicen que empieza con la aristocracia francesa, el C y el D. El alto clero sí va, porque es de los estados generales, es de lo más importante. Recuerda que el alto clero era considerado como un pequeño estado, un, tenía mucha fuerza también entre la monarquía. Entonces el alto clero también va. El consulado, no, pues los consulados, no, eso no, esto no. Y por último, el pueblo trabajador, sí, el pueblo trabajador, pues va a tratar de hacer una conciliación con el Luis XIV para ver qué soluciones puede haber. Entonces, nuestro inciso correcto es el inciso C. La aristocracia francesa, el alto clero y el pueblo trabajador. Número 5. Las masas campesinas, los comerciantes, los artesanos y en general integraban el tercer estado.
o Estado llano. Durante la reunión de los Estados Generales en mayo de 1789, los cuales se reunieron para tratar el problema económico de Francia. Entonces recuerda, campesinos, comerciantes, artesanos y en general ingresaban en el tercer estado. Aquí hay muy o llano durante la reunión de los Estados Generales. ¿Cuál es ese? Los cardenales y obispos. No, no es un estado general. Inciso B, la milicia francesa. Ah, no, y él dice, y en general, el tercer es integrado en el tercero. Los feudales y siervos, no, porque son partes diferentes, sino los trabajadores comunes, el pueblo trabajador. Recuerda, el pueblo trabajador era el tercer estado. Siempre el pueblo trabajador fue el estado general o ya, ¿no? Que lo integraban los campesinos, los comerciantes, los artesanos y todos los demás trabajadores. ¿No inciso correcto es? Entonces, el primer gobierno el primer era estado, la monarquía, el segundo era la milicia y el tercero eran los trabajadores comunes. Número 6. Establece el orden cronológico de los siguientes sucesos de la Revolución Francesa. Esta es una de las preguntas más comunes que pueden venir en tu examen. Entonces, debes empezar. Aquí la pregunta anterior ya la tenías, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la correcta. Obras filósofo-políticas, pensamiento ilustrado. Esto sí puede ser, ¿no? Porque aquí ya comienza con esas ideas. Acceso a Napoleón Bonaparte, eso sería como el último, ¿no? Entonces tienes que buscar la última. Tienes la 1 y termina con la 2. Bueno, aquí tienes un inciso que es el correcto, pero vamos a ver. Esto de las obras filosófico-políticas son las que van a influir mucho en el pensamiento de la gente para llevar a cabo la Revolución Francesa. Organización de los estados generales, todavía no, ¿no? Todavía no. Crisis económica y sequía, sí, este es el segundo. Este es el segundo, vamos a ponerle aquí, el segundo parte importante, el 4, sí, podría ser el cuarto. El 4 es el número 2, no tienes un 4 que aquí podrías confundirte. El 4, no, la crisis, no, pero primero debe haber una influencia filosófica y política. Entonces, la crisis económica, sí, es el número 2, tienes el inciso A, pero vamos a ver si realmente está bien. Recuerda que en el examen te pueden venir opciones que vengan igual y solamente uno va a estar mal. Sigamos leyendo. Después de la crisis económica van a venir la organización de los estados generales, que son aquellos que van a ir a esa famosa asamblea para poder llevar eh, eh, cuál era, cuáles son las soluciones para acabar con la crisis económica. Entonces sería el 3. Entonces es 1, 4, 3. Luego el 5 viene la Revolución Francesa y la ascensión de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Eso es lo más importante, es nuestro inciso correcto. Completa el espacio en blanco. Al establecer los principios liberales y derechos universales como libertad, la igualdad, la abolición, privilegios, siguió un acontecimiento histórico relevante que influyó en otros. La Guerra de los 7 Años, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la máquina de oro. Ok, esto es muy importante. Al establecer principios liberales y derechos universales como la libertad, la igualdad y la abolición, que era parte de los... estos tres, y que creo que es también la hermandad. La libertad, fíjate, son 4. La libertad, la igualdad, la abolición de privilegios y la hermandad son propios de la Revolución Francesa. Eran los 4 ideales que abanderaban
las ideas de los revolucionarios franceses: la libertad, la igualdad y la abolición de privilegios y la hermandad. Nuestro inciso correcto es la B. Número 8. Su invención, finales del siglo XVIII, fue importante factor para el desarrollo de la revolución industrial. Acuérdate, revolución industrial, acuérdate de todo aquello que tiene que ver con el vapor. Todo en ese momento se movía a través de carbón, pero como era la máquina de vapor. Surgen los trenes, surgen los primeros automóviles que se movían por sí solos, por eso se llama automóvil. Entonces, la revolución industrial, la primer revolución industrial es con la máquina de vapor. Acuérdate de eso. La primera revolución empieza con la máquina de vapor. Hay mucha revolución industrial. Hoy estamos viendo, creo que la tercera, cuarta, que es la era digital. Número 9. Lee con atención el siguiente texto referente a la revolución industrial y responde la pregunta que se plantea a continuación. Ok. Antes de leer el texto, fíjate bien lo que te están preguntando para que no te confundas. De acuerdo con la lectura anterior, un resultado de las consecuencias negativas de la revolución industrial es la expansión del ludismo por todo el mundo. A ver, ahí lo que vamos a... Dice, de acuerdo con la lectura anterior, un resultado de las consecuencias sociales negativas de la revolución industrial es, ok, tengo que buscar una consecuencia social negativa. La revolución industrial generó consecuencias sociales generales negativas para los trabajadores. Es aquí. Por tal motivo y para disminuir dichas ventajas, se organizaron movimientos obreros, tanto pacíficos como violentos. Por ejemplo, el ludismo, destrucción de la maquinaria y fábricas. También se formaron asociaciones de obreros, las cuales le demandaban la reducción de la jornada laboral y la mejora de salarios. Fíjate lo que te está preguntando. Consecuencia negativa. Es esto, el ludismo y la destrucción de las máquinas y fábricas. Vamos a ver. La expansión del ludismo por todo el mundo. El triunfo de la monarquía, pues esto no. La organización obrera por derechos laborales y el liberalismo económico. Ok, esto, ¿no? Eso fue lo más importante. La conformación de asociaciones de obreros, las cuales demandaban la reducción de jornada laboral y la mejora de salarios. La organización obrera por los derechos laborales, ¿no? Porque a pesar de que ya ellos, los mismos trabajadores, se sentían desplazados por las máquinas, pues había una sobreexplotación en el uso de las máquinas y había muchos accidentes. Y pues sí trabajan mucho tiempo y gracias a ellos, a estos movimientos, es que se logra que toda jornada laboral no debe exceder de las 8 horas. Entonces, la organización obrera por los derechos laborales. Número 10. Aunque no tan negativa, porque fíjate, un resultado de las consecuencias negativas de la revolución industrial, pues sí, esta, ¿no? Número 10. Lee el siguiente fragmento. Ok, aquí fíjate lo que te pregunta, ¿no? ¿En cuál de los siguientes fragmentos se describen las consecuencias sociales de la revolución industrial? Ok, vamos a leerlo. Fíjate lo que te está preguntando. ¿En cuál de los siguientes fragmentos se describen las consecuencias? Estos son como los puntos importantes, ¿no? Se describen las consecuencias sociales de la revolución industrial. Ok. Al ritmo vertiginoso de la producción fabril, la burguesía industrial logró acaudar grandes fortunas mediante la plusvalía desde finales del siglo XVIII durante el siglo XIX. En contraposición, el proletario urbano enfrentó una severa explotación, jornadas intensas y mal pagadas.
menores de edad confinados al trabajo en fábricas insalubres, etc. Expresiones como el ludismo y la formación de sindicatos obreros, trade unions, el recurso de la huelga, así como las demandas salariales, fueron gestos de una capacidad que progresivamente significó. Ok. Entonces, lo que nos quiere decir es que mientras los dueños del capital se hacían más ricos, los obreros sufrían más, se hacían más pobres por la sobreexplotación, por las jornadas laborales extensas y por eh, este, los niños, la presencia de los niños en el campo laboral. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ocurrir la huelga y la formación de sindicatos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, el estallido de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, una Declaración Universal de Derechos Humanos, la organización, esto es esto, ¿no? La C tiene que ver con esto. Entonces, inciso A. En 1764, James Watt perfeccionó el mecanismo elaborado con la fuerza motriz del vapor y desarrolló un tecnológico aplicable a gran escala. Esto sería como el resumen de todo, ¿no? La organización, proletariado y la lucha por los derechos laborales. Eso es lo que tienes que buscar. Entonces, en 1764, James Watt perfeccionó el mecanismo. Eso no tiene nada que ver, eso no, eso no, eso no. B. Posteriormente, George Stephenson logró utilizar eficazmente una máquina de vapor para la construcción de una locomotora. El ferrocarril significó hacer una revolución de transporte. No, eso es como consecuencia tecnológica. C. La máquina de vapor sirvió a la industria textil en Inglaterra y posteriormente a la minería, la siderurgia y otras ramas productivas. Aceleró el ciclo de la mercancía y generó grandes fortunas acumuladas por una oligarquía industrial. Es esto, ¿no? La máquina de vapor es, genera, hace que todo se vuelva más fácil para la industria y genera mucho más productividad en varias industrias y genera grandes fortunas a los dueños de esas máquinas. Muy bien. Lee el siguiente fragmento. El modo de producción capitalista. Mira, por el contenido del texto se entiende que, eso es, vamos a un resumen, ¿no? El modo de producción capitalista cobró vigor basado en la producción fabril mediante la máquina de vapor. Esos son como dos ejemplos de preguntas que te pueden venir, ¿no? Misma que marcó el inicio de la industria al finales del siglo XVIII. Posteriormente, una segunda revolución industrial durante el siglo XIX fortaleció el auge del capitalismo mediante la máquina de combustión interna. El petróleo y la electricidad esta revolución científico-tecnológica ha sido definida como el imperialismo moderno. Ok, fíjate, entonces nos dice que el texto nos está hablando de dos revoluciones industriales. Uno, la primera a través de la máquina de vapor y la segunda con la máquina de combustión interna. Y crea una revolución científico-tecnológica. Vamos a ver. Por el contenido del texto leído se entiende que la revolución industrial y el imperialismo se presentan dos importantes procesos para el capitalismo. Ok, sí, ¿no? Es esto. El impacto, no, eso no habla de eso. El capitalismo perdió el funcionamiento del clase, eso no es cierto. La explotación de la fuerza, eso no está hablando de eso. De acuerdo con tu guía de estudio, los dos acontecimientos, entonces esta, ¿no? Inciso A. Ok, hasta ahí, perfecto. Esa es nuestra opción correcta, esta, ¿no? 13. De acuerdo con tu guía de estudio, los dos acontecimientos históricos fundamentales para el capitalismo mundial son el socialismo y la Segunda Guerra Mundial. No. La independencia de América Latina y la revolución prohibida. Los dos acontecimientos.
el mercantilismo y el feudalismo, la revolución industrial y el imperialismo moderno. Es esta, ¿no? El inciso D. De ahí van a surgir grandes imperios como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Son los van a ser los grandes imperialistas, ¿no? Un poco España, pero no tanto. Los grandes imperialistas son Rusia, Inglaterra y Francia, ¿no? Bueno, son los que más colonias van a tener durante estas épocas. Entonces, esa es una respuesta correcta. La revolución industrial y el imperialismo moderno. Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya ayudado a cómo entender o cómo repasar los temas de la guía de tu estudio y temas que estás viendo en secundaria o que has visto en secundaria. Si estos videos te ayudan y te sirven, pues échame la mano comprando un cafecito o una Pepsi, compartiendo tu, compartiendo el video, comentando, eh, eh, ya se me olvidó, compartiendo, suscribiéndote y comentando para que mi canal lo siga recomendando YouTube y para que más gente cumpla sus objetivos y queden en la primera opción. Nos vemos hasta el próximo video con el otro tema de historia. Adiós.